Nos habíamos quedado en la tercera, que era la nerviosa, y que la nerviosa se llama la retina. La retina, vamos a ver que ya vimos que por la parte anterior va a terminar en una zona que se llama la hora cerrada. De ahí se va a ir por la parte de la coroides hasta el final, donde se va a formar el nervio. Si yo hiciera una imagen viéndolo de frente a esto, voy a ver más o menos esto. Estoy viendo ahora la retina de frente. Aquí la estaba yo viendo de qué. Voy a ver que en la parte central de esta retina voy a encontrar una zona más oscura que se llama la mácula lútea. La mácula lútea se encuentra en el mero centro de la retina. ¿Mácula qué? Lútea. Dentro de esa mácula lútea encontramos una zona que es la más intensa, que se llama la fovea central. Fovea. Esta fovea central es la zona donde más visibilidad tenemos, y de ahí se va hacia la periferia. Nosotros tenemos dos tipos de células, que ahorita vamos a ver, que son las que se encargan de la visión, tanto gris, negra y de color. Que en este caso, ¿sí?, unos se llaman bastones y otros se llaman conos. Los conos son las células que se encargan, ¿sí?, del color. Por lo tanto, la zona donde más conos tenemos, porque es donde se lleva a cabo más la visión, es a nivel de la fovea central, que se encuentra ¿en dónde? En la mácula lútea. Quiere decir que en la fovea central hay una gran concentración de conos y hay muy pocos o escasos bastones. Sin embargo, conforme se va yendo a la periferia, va siendo al revés. ¿Qué quiere decir? Que aquí en la periferia voy a encontrar más que bastones que conos. Y aquí en el centro encuentro más conos que Los bastones que se encargan del blanco. no, del gris y del negro. Los bastones. Los bastones. Los conos de los colores. ¿Los conos de qué? Del color. Y los bastones del gris y del negro. ¿Dónde hay más cantidad de bastones? En la periferia de la retina. ¿Dónde hay más conos? En el centro. ¿Que cómo se llamaba? La fovea central. Ahora vean. 2 milímetros, ¿sí?, del lado lateral del ojo se va a encontrar otras estructuras que se llama el disco óptico, o también llamada papila óptica. 2 milímetros laterales vamos a encontrar a un lado de la mácula lútea el disco óptico o la papila. Quiere decir que este nervio no sale exactamente del centro, sino son 2 milímetros, ¿sí?, lateralmente de donde se encuentra el centro de la retina. Y ese disco óptico está caracterizado porque ahí es donde inicia el nervio que... ¿Dónde inicia? ¿De afuera? Este es el centro. Centro es la mácula lútea. Lateralmente 2 milímetros, ahí se va a encontrar el disco óptico. A ver, ¿por qué es importante esto? Porque cuando lleven una materia que se llama oftalmología, les van a enseñar a hacer clínicamente, se llama fondo de ojo. Para la otra clase voy a traer mi oftalmoscopio y ustedes van a aprender esto. ¿Qué quiere decir? Se van a meter por la pupila con un aparato y van a ver esto que yo estoy viendo aquí. Y ustedes al centro lo que van a buscar es una zona que más color tiene, que se llama ¿cómo?
mácula lútea y en el centro está la. Y después te mueves 2 milímetros laterales y vas a encontrar aquí. ¿Cómo se caracteriza el disco óptico? Porque ahí, acuérdense que aquí viene también la arteria y la vena que cortan. Entonces, vamos a ver que en esta parte va a salir la arteria. En el mero centro del disco óptico sale la arteria, una superior, una inferior, pero también sale la vena. Si no, hay dos superior y inferior. ¿Cómo yo sé que es la vena y la arteria? La vena es de un rojo oscuro y es la más gruesa. Sin oxígeno. Y la arteria es un rojo brillante y es la más delgada. Es la diferencia, no es la Es la diferencia. O sea, cuando tú ves el disco óptico, ves 4 arterias, 2 arriba y 2 abajo, y tú vas a saber cuáles son las 2 venas y las 2 arterias. Una es más roja, más oscura y es mucho más gruesa. La otra es un rojo brillante y es mucho más delgada. Entonces la arteria es mucho más delgada. ¿Sí la entendieron? Rojo oscuro y grueso, vena. Rojo brillante y delgada, arteria. ¿Y el que hay el punto ciego? Ese es el punto ciego. Este es el punto ciego de tu ojo porque es donde no tienes retina, sino es donde está iniciando el nervio óptico. Y ese es el punto ciego. Entonces cuando te ponen la... ¿Perdón? El punto ciego. Ok. Hemos estado hablando mucho de la regla de los 15. A ver, diles qué es la regla de los 15. Son 1500 centímetros cúbicos de masa encefálica, 150 mililitros de sangre y 150 mililitros de líquidos. Que me da una presión intracraneana de 12 de 10 a 20, y lo normal es 12. Y que se aumentaba la cantidad, ¿sí?, de líquido cefalorraquídeo, de masa encefálica o de sangre, aumenta la presión intracraneana y que me da una enfermedad que se llama sí, no, hipertensión intracraneana. Y que ya habíamos visto 2 datos clínicos que daba la hipertensión intracraneana. ¿Qué era qué? Dolor de cabeza. ¿Y qué más? Vómito. Bueno, aquí clínicamente con este disco óptico también puedes saber cuando hay un aumento de la presión intracraneana. Porque al aumentar la presión intracraneana, aumenta la presión a nivel intraocular y estas arterias se desvían. ¿Qué quiere decir? Que salían del centro las arterias y las venas y ahora las veo que salen ¿de dónde? De la periferia. Entonces cuando yo hago un fondo de ojo, voy a checar mi disco óptico y voy a ver que estas en lugar de que salgan del centro van a salir de la periferia. Para la siguiente clase les voy a traer unas imágenes tomadas del fondo de ojo para que ustedes vean cómo está normalmente y cómo se desvían. Y a esto nosotros le llamamos un edema de la papila. Profe, y o sea, usted está hablando acerca de hipertensión intracraneana. O sea que... Pero, A ver, entonces, ahora sí vamos a terminar el procedimiento. Yo tengo un paciente que se cayó de la moto, se golpeó la cabeza y empezó con dolor de cabeza y vómito, porque tiene un hematoma epidural. Entonces se encuentra un hematoma epidural. Debajo de la madre es superior a la... Entonces, tenemos un hematoma epidural, que acuérdense que se encontraba entre el hueso y la dura madre. Ahí se rompió una arteria
y se formó un hematoma. Por lo tanto, aumentó la presión intracraneana y el paciente tiene dolor de cabeza y está vomitando. ¿Cómo yo sé que el dolor de cabeza no es por el golpe y es por una hipertensión intracraneana? ¿Qué le voy a hacer al paciente? Se llama fondo de ojo. Si yo hago y encuentro edema papilar, ¿cómo yo sé que tiene edema papilar? Porque los vasos sanguíneos se desplazan hacia la diagnóstico. El paciente tiene una hipertensión intracraneana sin antes hacerle ya una tomografía. Entonces, todos los pacientes que yo sospeche que tienen una hipertensión intracraneana, ¿qué le tengo que hacer? Fondo de ojo. Y esto es lo que yo voy a observar, que los vasos sanguíneos se hayan desplazado hacia la periferia. Entonces, hipertensión intracraneana porque provoca el edema de la papila. La No hipertensión. la hipertensión oftálmica. No, intracraneana. Intraocular. A ver, Isis. Isis. Tengo un paciente que llega y me dice, doctor, tengo como 3 años que me duele la cabeza, todos los días no se me quita con nada, me inyecto y no se me quita, pero ahora ya tengo vómito y estoy bien mareado, ¿sí? Y me sigue doliendo muchísimo la cabeza. Y ahora mire, camino y parezco borracho, me voy de lado. ¿Qué tiene esa paciente? Pues tiene eso de la presión intracraneana. No, espérate. Ya tiene 2 datos clínicos, que es dolor de cabeza y vómito. ¿Qué le vas a hacer? Un fondo de ojo. Y resulta que la paciente trae edema de papila. ¿Qué quiere decir? Que cuando le viste la papila o el disco óptico, viste que los vasos están en la periferia. ¿Por qué aumentó la presión intracraneana si lleva como 3 años? ¿Qué creen que es? Tumor. ¿Un qué? Un tumor Aparte de que en la cambió. cabeza. ¿Qué quiere decir? Que lo que creció fue la masa encefálica, porque lo demás, tanto el líquido cefalorraquídeo como la sangre, es súbito o por traumatismo. Ahora, ahí les va otro caso, a ver. Levante la mano. Ahora tengo un paciente que tiene 70 años de edad y llega porque se le paralizó así la mitad del cuerpo, pero el familiar me dice que estaba hablando con él y que de momento le empezó a decir que le dolía mucho la cabeza, empezó a vomitar y perdió el estado de conciencia y se le paralizó la mitad de su cuerpo. El paciente refiere que es hipertenso y no toma el medicamento. ¿Qué le haces a ese paciente? Ya tiene el dolor de cabeza, tiene el vómito, tiene una hemiplegia, lo más seguro es que tenga una hipertensión. ¿Qué le voy a hacer para decir si es cierto? Esto que estamos viendo, ¿no? Le haces un ¿qué? Fondo de ojo y te das cuenta que tiene un edema de papila. ¿Qué quiere decir? Las arterias están en la periferia. A ver, ¿qué tiene si no se golpeó, no nada? ¿Qué le pasó a ese paciente? ¿Tumor? Tiene no, una hipertensión. hemorragia. ¿Por qué? Porque era hipertenso, no tomó el medicamento y da un momento y se rompe. ¿Cuál es la hemorragia más frecuente en los pacientes hipertensos? La hemorragia subaracnoidea. Entonces lo más seguro que ese paciente trae una hemorragia subaracnoidea. Entonces ya ven cómo vamos viendo y vamos dándole no a todos lo mismo, sino poco a poco vamos a ir sabiendo cómo entonces esto es súper importante que lo hagan. ¿Y saben cuántos lo hacen? Nadie. Casi nadie. ¿Tú has visto que lo hacen? No. Son razas. Y es de ley que, por ejemplo, ¿Qué creen que es lo más fácil hacerle? Pues una tomografía. Para todo más de la zona TAC. Ya actualmente ya todo es tomografía. Pero pues no, tenemos que seguir el protocolo. Oiga, doctor, si tenía paralizada la mitad del cuerpo, entonces la hemorragia está aplastando lo que viene siendo Del lado derecho. del lado derecho. La línea media se va hacia el lado. Y es de ley que pueden hacer si no tienes un... O sea, tienes
dije, les voy a traer mi oftalmoscopio. ¿Sí? Trae una luz aquí, lo metes en la pupila y lo ves. ¿Y qué vas a buscar? Esto que te estoy enseñando. Primero la mácula lútea, ¿sí? Y recorres poco y ahí encuentras el disco óptico y ahí ya ves la salida. Mañana, digo, el jueves les voy a traer unas imágenes para que, así es que hay que traer el proyector para ver. Eso de que no puede estar desde ahí. No, Profe, se desvía todo. le digo que si es de ley que cuando está eso a la periferia es hipertensión. ¿Vale? Cuando es de ley es hipertensión, o sea, cuando está del lado de la periferia siempre va a ser Sí, hipertensión. es hipertensión. Es hipertensión. Y desafortunadamente lo hacemos mucho. Qué buena pregunta. A ver, me pregunta y me dice, y cuando es una hemorragia subaracnoidea, ¿qué se le hace al paciente? Y te voy a contestar desafortunadamente. Sí, las hemorragias subaracnoideas, el 99.9.999 se mueren. ¿Qué quiere decir? Todos. O sea, Porque, a ver, ¿dónde sangra? ¿Dónde está el vaso sanguíneo que está sangrando? En el espacio subaracnoideo. Y métete a parar el sangre. Son muertes casi. El paciente hace una hipertensión, empieza a comprimir. Acuérdense que comprime, ¿sí? Primero el quiasma óptico sigue comprimiendo hasta lo último que llega a la médula oblongada donde tenemos el centro respiratorio. El paciente deja de respirar, pero eso pasa en menos de 30 segundos. ¿Qué quiere decir? Si estando en el hospital se nos muere, porque tienes que actuar así. Y en tu casa. Imagínate en tu casa, ¿qué es lo que hace primero la gente? Corre, grita y no hace nada. Oiga, doctor, entonces no va a llegar un paciente así. La mayoría de los pacientes llegan muertos. ¿Y por qué yo sé que tiene? Porque así como te lo describía ella, así nos dice el paciente. Doctor, estábamos platicando, me dijo que le empezó a doler muchísimo la cabeza y de momento ¡pum! Se desmayó, dejó de respirar y ya cuando llega hipertenso sí, no tomaba el medicamento. La hipertensión. Nos agarramos cuando está en el hospital. O tener una neurisma. O los aneurismas. Doctor, una hipertensión no se cura, ¿verdad? ¿De qué? Y una hipertensión de arterial. Depende. A ver, la mayoría de los pacientes que tienen hipertensión Les pasa. arterial y que hacen hemorragias, la mayoría son subaracnoideas. Muchos se mueren de eso. O sea, el paciente se muere por dos cosas de hipertensión. Porque no se cuidó y el corazón se le hizo grande y ya no sirvió. O porque hizo una hemorragia subaracnoidea. Entonces el paciente dice, es que no siento nada, doctor. Siempre pasa lo mismo, es que no siento nada, doctor. Y yo siempre le digo, no esperes a sentir. Porque el día que sientas es porque ya no sirve el corazón. O ni siquiera vas a sentir porque te va a dar una hemorragia y te vas a morir. Entonces, ¿qué pasa? Ya llega con el corazón crecido, que ya no sirve, ya no puede respirar. Y ahora sí dice, no, doctor, ahora sí ya me voy a cuidar. ¿Para qué? Ya no sirve. Pero el corazón también puede crecer por ser atleta o algo así, digo. Pues sí, pero en este caso no. Es el crecimiento de grasa. Es crecimiento de grasa. No, el músculo. Corazón es músculo. ¿Cuánto tiempo pasa más o menos cuando empiezan a sentir ese dolor? Depende. Empieza a sentir el dolor cuando la arteria se empieza a bombar. Pierde el estado de conciencia cuando se rompe. O sea, entonces se empieza a bombar y el paciente empieza, no aguanta el dolor, no aguanta. Se rompe y pierde el estado de conciencia. Entonces, hay algunos que es rápido, otros que tardan mucho. Y por ejemplo, si los agarra en el hospital, ¿qué hacen? No hay nada. Sí, los entubamos rápidamente porque es lo primero que hacen, dejar Dejan de de respirar. respirar. Entonces, el paciente en cuanto cae eso, lo primero es entúbalo y a quirófano. Eso es lo que es así. Sí, se mueren ¿por qué? Porque dejan de respirar. Y es lo que les digo, por eso es importante los primeros auxilios. Porque ustedes pueden ayudar de qué, dándole respiración y puede seguir sobreviviendo a que llegas. Pero lo que dice su compañera, ¿qué es lo primero que hace la gente? Se hace shock, se grita y la gente tirada ahí en el piso y se muere porque no. En lo de el fondo de ojos, se tiene que dilatar la pupila para ver. No siempre. ¿Sí? Yo no la dilato y así la puedes ver bien. Por eso nadie lo hace. Porque es complicado. Pero hay que hacerlo.
La siguiente clase Con vamos solo a poner el practicar flash, ¿no? entre ustedes. Voy a traer mi hoja. ¿Alguien tiene estuche de diagnóstico de aquí? Que sus papás sean médicos o algo y que tengan un estuche. Ah, tu mamá tiene, ¿verdad? Dile que te preste su estuche y que traiga. Si alguien puede, consíganlo para que sean varios y vamos a aprender a hacer el fondo de ojo. Para que ustedes, en serio, que cuando vean esto, se van a sorprender porque lo van a ver en vivo y en todo. ¿Usted sí lo hace fondo de ojo? Estoy diciendo que poco lo hacen, ni yo lo hago. Ni yo lo hago. No, pero estamos mal porque se debe de hacer. Entonces, tenemos que cumplir con la regla. Sí, a ver. Sí, es lo fácil, pero está mal. Y uno le tiene que enseñar a ustedes. Lo que está bien. No, no, que está mal. Si no les dijera, ¿para qué hacen fondo de ojo? No, no. O sea, eso se tiene que hacer. Eso se tiene que hacer. Y tienen que aprender. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Pregunta. A ver si es cierto. Vamos al final. Bueno, ya por último, vamos a ver que esta retina histológicamente tiene 10 capas. A ver, díganme las capas. La primera de la parte externa a la parte interna. Primero tenemos, ¿sí?, el epitelio pigmentario. Sí, güey, López. Pigmentario. Después la segunda capa es la de conos y bastones. Y luego siguen de que algo interno. Luego la tercera capa es una capa que se llama limitante externo. Limitante externo. Luego viene otra capa que se llama la granulosa externa. En algunos libros dicen nuclear. Es lo mismo. Granulosa nuclear. Núcleo. La quinta se llama plexiforme. Igual es externo. Si empezamos a ver, tenemos primero el tejido pigmentario. Después vienen aquí los conos y los bastones. Después tenemos la limitante, que es una capa como de protección. Y después viene una ganglionar, se llama ganglionar porque tiene dos axones, uno superior y uno inferior. Y después hay otra que hace lo mismo y a donde se hace la sinapsis con esta, a esta se llama plexiforme. Después tenemos la siguiente que es la granulosa. Ajá. Interna. Para que la séptima sea la plexiforme. Interna. La octava es la ganglionar. La novena, y de los ganglios, aquí están unos ganglios, y ellos son los que ya forman, ¿sí?, el nervio óptico. Entonces la novena son fibras del nervio óptico, y la décima era la última, que era ya teníamos la limitante externa, entonces la limitante interna. ¿Fibra qué? Fibras del nervio. Recuerden que de las ganglionares salen las fibras que van a formar el nervio. No, son las capas de la retina. No se equivoquen. A ver, tenemos la esclera, tenemos la coroides y tenemos la retina. Y dentro de la retina están estas 10 capas. Las tienen que aprender. Sí, porque van a llegar a fisiología y les van a preguntar, dime las 10 capas de la retina, y lo primero que dicen, no, nunca las enseñan. Ni las saben. Fibras del nervio. A ver, ya por último. Vamos a ver que este ojo tiene 3 cámaras.
Una cámara anterior, una cámara posterior y una cámara ¿qué? Vítrea. Anterior, posterior y vítrea. Vítrea. Vamos a ver que aquí teníamos la coroides y de aquí venía el anillo ciliar y aquí teníamos el músculo ciliar, ¿se acuerdan? Aquí nacían los procesos ciliares y de aquí nacía el iris. El iris estaba formado por dos músculos. ¿Cuáles eran los músculos? El constructor Y este entonces deja un espacio entre los dos iris. Y a este espacio se le llama ¿cómo? Pupila. O sea, el espacio que deja entre los dos iris se llama la pupila. Vean, entonces queda un espacio entre la parte posterior de la córnea y la parte anterior del iris y la pupila. Y a este espacio se llama la cámara anterior. Pregunta de examen. ¿Quién forma la cámara anterior? La cara posterior de la córnea y la cara anterior del iris y la pupila. Y ese espacio que queda ahí se llama la cámara anterior. cara posterior de la córnea. Cara posterior de la córnea y cara anterior del iris y la pupila. Ok, ahora vean, en esta parte teníamos el músculo y los procesos ciliares. Y aquí sale unas fibras que se llaman la zónula. Y de la zónula se inserta un ligamento que se llama el ligamento suspensor del cristalino. O algunos le ponen ligamento suspensor del lente, como quieran. Es lo mismo. Y de aquí sale entonces ya el lente. Y aquí hace lo mismo. Ahora vean entonces, lo que queda el espacio entre el cristalino y el iris, ahí se llama la cámara posterior. Entonces, ¿quién forma la cámara posterior? La cara posterior del iris y la pupila. Y la cara anterior del lente, del ligamento suspensorio y de la zónula. Lente, del ligamento y de la zónula. Zónula. Cara posterior de la pupila. Cara posterior del iris y la pupila. Sería la cámara posterior. Esa es la cámara posterior. Y la cara anterior del lente, ligamento y la zónula. El ligamento se llama ligamento suspensor del cristalino o del lente. Y todo lo demás es la cámara vítrea. Y todo lo de la parte posterior esta es la cámara vítrea. Por lo tanto, tenemos dos líquidos ahí. Entonces, esta era la cámara posterior o cámara media. ¿Mande? Esta es la cámara vítrea. Bueno. ¿Sí qué? ¿Qué te dijeron? Ah, bueno, está bueno. No, pues ya. Vamos a hacer un oficio como que digo que no viene a revisar. No, también ellos que no vienen, o sea, también, pues así también ellos que se quedan, pero no vienen. Sale, algo que.
Ok, por lo tanto tenemos dos líquidos acá. Uno que se encuentra acá, en la cámara vítrea, que se llama el humor que vítreo. Este humor vítreo tiene una característica, que tiene muchas proteínas. Y aparte que tiene muchas proteínas, es transparente. ¿Cuál es? Humor vítreo. Y al tener muchas proteínas, es un líquido que es muy espeso. Dicen que tiene la elasticidad o la consistencia como si fuera clara de huevo. Y que es uno de los líquidos que le da la forma al ojo. Quiere decir que si esto se llegara a quitar, entonces tendríamos que el ojo se haría mucho más espeso. Y después tenemos otro que está tanto en la cámara posterior como en la cámara anterior, ahora sí que se llama el humor que se produce en los procesos que ¿cuánto se produce el humor acuoso? De 2 a 2.5. A 2.5 mililitros Por minuto. en los procesos que Ciliares. entonces vean, el humor acuoso inicia los procesos ciliares, llena toda la cámara que No, anterior. posterior y después pasa por la pupila hacia la cámara que anterior. Y aquí donde se forma el iris, se forma un ángulo que se llama el ángulo iridio corneal. Y aquí en este ángulo, en el limbo, está un orificio que se llama el seno venoso escleral. Y es por donde se va a absorber el humor acuoso, por el seno venoso escleral, que antes se llamaba conducto de Schleck. Entonces, a los que, por ejemplo, los operan de glaucoma ya no tienen humor. No, lo que hacen es hacer más grande este ángulo. Se encuentra Por eso también lo clasifican de ángulo cerrado y de ángulo abierto, de acuerdo al ángulo que forma el iris con la córnea. ¿Y por qué les queda los más chiquitos cuando los operan de glaucoma? Ah, no, ese ya es. O sea, bueno, antes no A ver, entonces, ¿Qué pasa en el circulación del humor acuoso. Y Circulación del humor acuoso. Se produce en los procesos ciliares. Pasa a la cámara posterior. Después pasa a la cámara anterior, ¿por dónde? Por la pupila, para después llegar al ángulo iridio corneal y de ahí irse al seno venoso que escleral, por donde se va a drenar. ¿Lo puede repetir? Que antes se llamaba conducto de Despacito para anotar. Pasa a la cámara. A ver, otra vez. Se produce en los procesos ciliares. Después se va a la cámara posterior. De ahí pasa a la cámara anterior por medio de la pupila. ¿Sí? De ahí va hacia el ángulo iridio corneal. Y de ahí llega a un seno que se llama seno venoso escleral y por donde se va a introducir y se va a ir hacia la vena. ¿Hasta dónde? ¿Ángulo qué? Aquí vamos muy rápido. A ver, se produce en el proceso ciliar, pasa a la cámara posterior, después pasa a la cámara anterior por medio de quién? La pupila. De ahí se va al ángulo iridio corneal, que es el que forma el iris y la córnea. Pasa por ahí y ahí se encuentra un seno venoso escleral, por donde se va a drenar y se va a ir hacia la sangre venosa. Y aquí es donde se da cuando este seno venoso se obstruye y no pasa el humor acuoso, aumenta la presión intraocular y a eso le llamamos glaucoma.
El líquido, el humor acuoso hacia la sangre venosa. ¿Qué era glaucoma? Entonces, el glaucoma es cuando este seno no absorbe el humor que acuoso, se empieza a acumular ahí y empieza a aumentar la presión del ojo y eso llamamos glaucoma. A ver, otra. Este es un lente el cual hace que veas de cerca o de lejos. Es como el de la cámara, que es el diafragma de la cámara. ¿Sí? Entonces, cuando la pupila le entra mucha luz, lo que hace es miosis. ¿Qué quiere decir? Se cierra. Y por lo tanto, este músculo se relaja y ese se hace grande lente. Cuando a esta pupila no le pones luz, se hace grande la pupila, que hace que midriasis jala el músculo y entonces este lente ahora ¿qué pasa? Se alarga para que puedas ver de lejos y esto se llama acomodación. La acomodación va a depender de la cantidad de luz que entra y salga y por lo tanto este lente como se está estirando y se está contrayendo, Está cómodo. con el tiempo esas fibras elásticas, porque también debe ser transparente, fíjense, transparente, el humor acuoso transparente y el humor vítrico transparente, a través del tiempo este lente de estarse contrayendo y relajando, ¿sí? Sus fibras se rompen y se empiezan a cicatrizar y empieza a cambiar la coloración de este lente y se empieza a poner una coloración blanca o parda. Y ese se llama la catarata. Entonces, ¿qué hacen los oftalmólogos? Abren por acá por el iris, quitan este lente y ponen un lente nuevo que esté transparente. Entonces el paciente no veía, no porque la retina estaba mal, sino porque el lente ya estaba opaco y ya no veía. Eso lo vemos a través de la pupila. Tú le pones al paciente la luz y ves en el fondo una mancha blanca. Eso quiere decir que es que el lente que ya está funcionando y eso le llamamos catarata. Entonces ya vimos glaucoma, ya vimos catarata y ya vimos el leucoma. Entonces leucoma es en ¿dónde? En la córnea. Glaucoma es porque no se absorbe el humor y cuando se daña este lente se llama ¿cómo? Catarata. No, tiene una pregunta en Michelle. ¿Cómo? Sabiendo que es glaucoma y es glaucoma. ¿Y qué tiene diferencia? Leucoma es cuando la córnea se pone blanca. Ajá. Y glaucoma es cuando no se absorbe el humor. Ah, ok. Así la vamos a contestar en el examen. ¿Qué es leucoma? ¿Qué es glaucoma? Cuando hay cirugía de piedad, que le ponen lentes de contacto para que vea esta operación. Se queda canizo. Ah, a ver. Qué bueno esa pregunta que está haciendo. A ver. Su compañera. Quiero aclararles algo. Esta córnea, aparte de que se nutre con el humor acuoso, también se nutre con la lágrima que estamos produciendo. Y la lágrima lo que más le da es oxígeno. Entonces, actualmente crearon los oftalmólogos algo que para mí es muy dañino, que se llama el lente, que son los famosos pupilentes. Si tú pones un lente aquí en tu córnea, estás tapando, ¿sí?, la lágrima y entonces no le está llegando la cantidad suficiente de oxígeno. Por eso los oftalmólogos te dicen, úsalo tanto tiempo y después quítatelo, porque si no, te daña tu córnea. ¿Y el prematuro por qué? ¿Eh? ¿Por el oxígeno también? Por el oxígeno. Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando operan a láser? ¿Se han escuchado? Te voy a operar a láser. El láser es cuando hay un defecto en la córnea. Acuérdense que les dije que tenía una convexidad. Cuando no está bien la convexidad, con el láser la rebajan y le dan la convexidad. Cuando es una carnosidad. Que es, por ejemplo, en el queratocono. Y eso es lo que hace nada más, darle la convexidad para que ya veas bien. Entonces, veías doble y borroso y ya te arreglan la córnea y entonces ya empiezas a ver. Nomás para el estigmatismo. Entonces, ¿dónde se da la miopía y dónde se da la hipermetropía? En el lente, porque él es el que ve de cerca o ve de qué. El astigmatismo es una deficiencia de quién, de la córnea. Así es que ya les puedo preguntar: astigmatismo, hipermetropía, miopía, glaucoma, leucoma, ¿sí?, y catarata. ¿Ya? Ah, eso es a nivel de la esclera. Y
Y a nivel de la esclera, cuando hay una irritación constante, se empieza a formar un tejido, que en este caso es, ¿cómo se le llama a la irritación o inflamación de los ojos? Conjuntivitis. Un paciente que está teniendo conjuntivitis crónicamente, le va a crecer un tejido ahí, y eso es lo que le llaman la potencia cardíaca. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, trabajan en el polvo, en el humo, y que están teniendo constantemente, si no se cuidan de sus pacientes. O hay algunos que ya es hereditario. ¿Qué puede ocasionar? Eso. Acuérdate que la córnea no tiene vasos sanguíneos y se nutre por el humor acuoso y por la lágrima. Pero la lágrima, que es externa, es la que le da la mayor cantidad de oxígeno para que esa córnea funcione. ¿Qué pasa si tú te pones un lente y no te lo quitas y duras 3 días con él? No le llega oxígeno a esta córnea y esa córnea se va a morir y te va a dañar. De ahí es que no se recomienda usarlo, y si lo uses por cierto tiempo y te lo quites. Pero la mayoría de las veces pues, lo dejan hasta para dormir, ¿verdad? ¿Mande? Sí, porque el lente también se echa a perder. Entonces, el estarlo quitando y poniendo, ¿sí? Es muy fácil también que, por ejemplo, el estarlo quitando y poniendo se infecte y también te provoque infecciones. El ojo es totalmente aséptico, es decir, no tiene nada. Con tantito polvo que se entre el ojo ya empieza a tener. Pero lo dejan tanto tiempo. No, es que no les ha pasado nada. ¿Por qué? Porque el humor acuoso le sigue dando un poco. Pero un paciente que lo usa 1 año, 2 años, 3 años, va a tener muchos problemas. Así es que por eso no se recomienda, y se recomienda más usar armas. Entonces, no usen mucho él, porque si no al rato van a decir, ya no veo, pues sí, ya te veo. Y los de colores. No sé si tengan alguna pregunta. El jueves vamos a repasar y vamos a ver las imágenes y vamos a ver la vía visual, que ahí viene lo bueno. Lo bueno para usted. Doctor, ¿cómo se llama? Eso sí, no guardaditos, acuérdate. Sí, buenas tardes, se acaba.